pues la pendiente, ¿no? Ya sabes que está a esta altura, nada más te haría falta saber el ángulo de intersección. Ahora, el ángulo de inclinación. Más importante que la intersección con el eje Y es la intersección con el eje X. La intersección con el eje X tiene varios nombres y esta sí o sí la vamos a buscar siempre, siempre. Podrías prescindir de saber cuál es la intersección con Y, pero no puedes prescindir de saber cuál es la intersección con X. ¿Por qué? Porque la intersección con X tiene los siguientes nombres. La vas a poder encontrar de las siguientes maneras. Intersección con el eje X. Número 1. Número 2, y más importante, solución de la ecuación. También la podrás encontrar como raíz. Algunas gráficas tienen más de una solución. Por ejemplo, una parábola que hace esto se intersecta dos veces con el eje X, ¿verdad? Entonces tendrá dos soluciones. O tendrá dos raíces. O tendrá dos intersecciones con el eje X. También la vas a poder encontrar como cero de la función. Entonces, mucho de lo que vamos a hacer, así en matemáticas, en todos los niveles, va a ser encontrar las intersecciones con la X. ¿Por qué? Porque son la solución a la ecuación. ¿Dudas hasta ahí? Camila, ¿más o menos quedó? Sas. Bien. Siguiendo la misma idea que hace rato, ¿no? La intersección con el eje X se da cuando ¿qué? Cuando no subes nada en Y y cuando no bajas nada en Y. Si no subes nada y no bajas nada, quiere decir que Y ¿cuánto vale? 0, perfecto. Entonces, la misma nota pero para el eje Y. Para el eje X. La intersección con el eje X se da cuando Y es igual a 0. Bien. Cuando estamos hablando de la ecuación de la recta, pues resulta muy sencillo encontrar la solución. ¿Por qué? Porque basta con... Mande. Bien. Cuando estamos trabajando con la ecuación de la recta, resulta extremadamente sencillo encontrar su solución. ¿Por qué? Porque yo ya sé que la solución es cuando Y vale 0. Entonces, en lugar de poner Y, ¿qué voy a poner? Era pregunta. 0, ¿verdad? Aquí dice, la intersección con el eje X se da cuando Y es igual a 0. Entonces, si yo necesito que Y sea igual a 0, en lugar de poner Y, voy a poner 0. Para encontrar la solución, esto quedaría 0 es igual a 2x más 1. ¿A quién estoy tratando de encontrar? A X. Para encontrar X, ¿qué necesito hacer en esta ecuación? Despejar, sí. ¿Qué significaba despejar, dijimos? Dejar la X sola. Y ese método se llama despejar.
Recuerden que despejar se hace con operaciones inversas de ambos lados. Es decir, siempre para despejar necesitamos empezar de lo más lejano de x. ¿Quién es más lejano de x? ¿2 o 1? 1, ¿verdad? 1. Entonces, para quitar este 1, resto 1 del lado derecho y resto también 1 del lado izquierdo. 0 menos 1 es menos 1. Esto es igual a 2x. 1 menos 1, 0. 0 más 2x, pues es 2x. Luego, el que le sigue estorbando ahí a x es el 2. Para quitar ese 2, divido un número 2 en ambos lados y me queda. Por un lado es menos 1 sobre 2 es menos 1 medio. Y por el otro lado, 2 entre 2, 1. Y 1 por x, x. Muy bien. Pregunta. ¿En qué punto, ojo, fíjate la pregunta, ¿en qué punto se intersecta la gráfica con el eje X? Casi. La pregunta es un poco engañosa. ¿Cómo son los puntos en un plano cartesiano? No hay. A ver, otra vez, ¿cómo no te escuché? ¿Por qué y igual a 1? Ah, sí, pero eso es para la pendiente. Eso es para la pendiente. Menos un medio. Sí, justo así, pero lo dijiste desacomodado. ¿Cómo son las coordenadas? Acuérdate que las coordenadas son x, y. Entonces, ¿cómo es el punto donde se intersecta esto? Perfecto, ¿no? Yo ya le había asignado el valor de 0 a y al hacer el despeje me dijo que x vale menos un medio. Entonces, el punto donde se intersecta la gráfica es en menos un medio, 0. Ahora fíjate, Andrea Soto. Si yo te pregunto, Andrea, ¿cuál es la raíz de esta ecuación? ¿Qué me vas a decir? Podemos ver que te mueves. A ver, ¿quién me ayuda? Pilar Pérez, ayúdame. Si yo te pregunto, ¿cuál es la raíz de esta ecuación? ¿Qué vas a responder? ¿Cómo que no sabes? Frida, ya diles por favor. Frida Gimnasio, porque creo que hay otra Frida. Frida, ¿estás allí? Creo que no. Si yo te pregunto, ¿cuál es la raíz de esta ecuación? ¿Qué tendrías que responderme? No. A ver, ya diles, Pablo. Pablo Pérez. Bien. La raíz, en este caso no sería nada más en menos un medio, ¿no? La raíz está en menos un medio. Recuerden, intersección del eje X, solución de la ecuación, la raíz y el cero de la función son de cierta manera sinónimos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es el cero de la función? Ah, pues el cero está en menos un medio. ¿Dónde está localizada en el plano? Ah, en menos un medio, 0. ¿Cuál es la raíz? La raíz está en menos un medio. ¿Cuál es la solución de la ecuación? Menos un medio. ¿Dónde se intersecta con el eje X? En menos un medio, 0. ¿Sale? ¿Dudas hasta allí, muchachos?
Ok. Cuando nosotros hacemos un despeje, Valeria, oye, hablaste más raro, como que no recuerdo que así hablaras. Como cambiaste tu tono de voz. Cuando nosotros hacemos un despeje, debemos empezar por lo que está más lejos de la variable. En este caso nuestra variable es x. No podemos empezar con lo que está más cerca, es decir, no puedo empezar quitando el 2. ¿Cómo vemos eso? O sea, ¿cómo se interpreta eso? Bueno, nosotros lo interpretamos como lo que está más lejos de la variable, ¿no? Lejos en el sentido geométrico, ¿no? Así de Plaza Sésamo. Cerca, lejos. A eso me refiero cuando digo lejos. Por ejemplo, el 2 y la x al estarse multiplicando, pues básicamente están unidos, ¿no? ¿Quién es el que está más lejos de la variable? Ah, pues el 1, ¿no? Este 1 que está acá restando. Si tú empiezas a quitar elementos que son los más cercanos a la variable, tu despeje va a quedar mal. Siempre empezamos de lo que está más lejos de la variable, pero del mismo lado del igual, porque podrías decirme, bueno, está más lejos el 0. Bueno, sí, pero el igual es como una barrera, ¿sí? Nadie brinca. Por eso lo hacemos a través de operaciones inversas. Porque hay muchos profesores, y sobre todo quienes son ingenieros y se dedican a preparar para exámenes y así, te van a decir, el -1 está restando, pasa sumando. No, nada puede pasar el igual. El igual es una barrera, no hay saltos cuánticos, ¿no? Este -1 no salta, ¿no? Se elimina porque estamos haciendo